Hola, excelente día. Mi nombre es Víctor Hugo Alvarado. Soy licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas y mi negocio es Víctor Medios Capacitación. El día de hoy quiero presentarles algo que seguramente va a ser de su interés, un tema que va muy enfocado a la parte del emprendimiento. Y el tema se llama comunicación asertiva en los trabajos de equipo o en los equipos de trabajo, como quieran verlo ustedes. Y el tema en sí mismo lleva consigo algo bien importante, que es comunicación, asertividad y equipos de trabajo. Es importante que entendamos cómo vamos a trabajar si estamos iniciando un negocio, la parte de comunicación y sobre todo la parte de asertividad. Es por eso que quiero compartirles a ustedes que la comunicación y la asertividad aparentemente es algo obvio, pero no necesariamente. Vamos a continuar con la presentación que les tengo preparados y sobre todo quiero compartirles parte de estas experiencias. Miren, ahorita, lo primero que quiero compartirles y tal vez el primer cuestionamiento que sería lógico pensar es, ¿qué es realmente la asertividad? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Asertividad será hacer lo que yo quiero, de pronto obtener el éxito que espero o de pronto hay algo más. La asertividad, desde el punto de vista técnico, es el equilibrio no solo de hablar bien, sino también es una postura ante la vida. La definición propiamente nos dice, es la habilidad de expresar tus pensamientos, sentimientos, necesidades de manera directa, honesta, defendiendo tus derechos sin vulnerar los de los demás. Por lo tanto, estamos viendo que la parte de asertividad no nada más es una cuestión de cumplir lo que nosotros queremos, sino más bien habla de lo que debe de ser un equilibrio entre lo que pensamos, comunicamos y la otra persona evidentemente ve. ¿Por qué? Porque si no, entonces nosotros podríamos caer en una cuestión en donde realmente nosotros estamos imponiendo más que ser asertivos. ¿Y eso cómo se relaciona con las empresas o con el emprendimiento? Pues justamente eso. Muchas veces iniciamos un negocio pensando que nuestra idea es la única y que nosotros tenemos toda la verdad cuando en realidad no es así. En un negocio siempre, y este es un consejo que yo les doy, tenemos que tener la mente abierta y sobre todo la parte de asertividad debe de ser algo que nos llame mucho el pensar en tener ese equilibrio. ¿Por qué? Porque si bien nosotros ponemos un negocio para incrementar nuestro dinero, pues también tenemos que pensar en el cliente. Y es en ese punto en donde la asertividad pudiera ser clave. Estamos llegando al cliente, estamos dando el producto y servicio que necesita, estamos proporcionando, dando esa información que se requiere. Ojo con eso. Yo les digo a ustedes que cuando pongan un negocio, pensemos primero en qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para quién lo vamos a hacer y hacia quién va dirigido. Si se fijan, toda esta parte de pensamiento, lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, tiene que ser con poner en orden las ideas. Si ponemos en orden las ideas, vamos a ser asertivos. De lo contrario, pues complicadamente vamos a caer en sesgos que no nos van a permitir avanzar, que vamos a encontrar baches, que vamos a ver que pues realmente no funciona así las cuestiones como nosotros pensamos que deberían de funcionar. De hecho, la misma definición nos dice, la asertividad se basa en el respeto mutuo. Si solo me respeto a mí, soy agresivo. Si solo respeto a otro, soy pasivo. Entonces, si se fijan, tiene que haber un equilibrio. No puedo ser ni muy impositivo, pero tampoco debería de ser muy pasivo. Por ejemplo, ese dicho de el cliente tiene la razón, efectivamente el cliente tiene la razón, pero no porque el cliente tenga la razón, yo voy a agachar la cabeza y a todo lo que me diga le voy a decir que sí, porque entonces tampoco estoy siendo asertivo. El ser asertivo es tener precisamente ese equilibrio. Por un lado, lo que yo quiero, por otro lado, lo que el cliente quiere y espera de mí. Es en ese equilibrio en donde debemos de hacer una conjunción para realmente poder ser asertivos. ¿Qué pasa? Creo que lo primero que tenemos que entender es que hay que comunicar. Y nuestro siguiente tema es precisamente los 3 puntos pilares de la comunicación que vamos a ver a continuación. A ver, vamos a ponerlo aquí. El primero,
Es el estilo pasivo, la sumisión, lo que mencionaba hace un rato. Aquí se divide en 3 puntos principales: descripción, conducta verbal y la consecuencia. Les voy a comentar cada uno. La descripción es: la persona prioriza los deseos de los demás para evitar el conflicto. Aquí ya tenemos un punto que está entrando dentro de esta plática que estamos teniendo, que es el conflicto. Habíamos hablado de lo que es asertividad, de lo que es comunicación, pero dentro de esas dos viene un conflicto. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero y pienso no es lo que ustedes quieren y piensan, o no debería ser, o sí debería de ser, ¿no? Ahí el tema de la asertividad es precisamente eso: poder hacer que lo que yo piense vaya de la mano con lo que ustedes piensen y viceversa. Para un emprendedor eso es básico. Si yo, emprendedor, no puedo darle a mi cliente lo que está esperando, y sobre todo si no lo escucho, entonces no estoy siendo asertivo. Pero en este punto pasivo es donde se va al extremo, ¿no? Donde entonces sí, pues a lo mejor bajo mi precio, a lo mejor por el tema de vender, pues concedo cosas que no debería de vender, o no debería de hacer, perdón, no debería de vender, no debería de hacer, en esa sumisión, en esa pasividad. De hecho, la conducta verbal lo dice, como tú quieras, no importa, perdona si te molesta. Entonces, sobre todo si se fijan, esta parte de perdona si te molesta la usamos muy común, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos a pedir algo? Discúlpeme, discúlpeme, o sea, ¿por qué te estás disculpando? O sea, no estamos siendo asertivos. El ser asertivo no es ser sumiso. El ser asertivo es transmitir lo que queremos de forma clara, pero también respetuosa, ¿no? Una de las consecuencias de ser pasivo, pues lo dice la presentación que ustedes van a ver, dice: genera resentimiento interno, baja autoestima y pérdida del control sobre la propia vida. Y sí, ¿cuántas veces ustedes no han estado en una situación en donde a veces el cliente les pide una rebaja y ustedes, bueno, pero mi trabajo cuesta, y están en esa disyuntiva, ¿no? En donde si no le doy la rebaja, el cliente se va. Pero si se la doy, entonces se va a agarrar de ahí y siempre me van a estar pidiendo rebajas. Entonces, de pronto la parte de la sumisión no es la mejor fórmula para que ustedes puedan comunicar con sus clientes o con cualquier otra persona, tal vez sus mismos trabajadores. Siempre debe de existir un equilibrio. Segunda fase importante de la comunicación: el estilo agresivo, el otro extremo, ¿no? La descripción es: la persona que busca ganar a toda costa. Hagan de cuenta el Donald Trump. El que quiere ganar, quiere ser visto, quiere que todos lo escuchen, quiere ser ese centro de atención, ¿no? Y bueno, la conducta verbal es: tú tienes la culpa, hazlo porque yo te lo digo, y usa esas generalidades que más que expresiones parecen imposiciones. Entonces, y eso también a veces es muy malo, porque cuando estamos en un emprendimiento y las cosas no salen, las emociones a veces nos ganan. Y eso no debe de ser. Yo puedo pensar que estoy vendiendo, vamos a suponer precisamente esto, una botella de agua, y a lo mejor tengo una proyección de negocio, debo de vender 10 botellas por día. De pronto no cumplo con esa misión o con ese objetivo y entra la frustración. Llega un cliente, me va a comprar, y esa frustración la traslado al cliente. Y la traslado de muchas maneras. Evidentemente, en mi forma de comunicar. Cuando él me pide algo, a lo mejor estoy agresivo. ¿Cuántas veces llegamos a pedir o solicitar un servicio y nos atienden de mala gana? Pues es precisamente eso. Es el estilo agresivo de comunicación, porque nuestra emoción nos ha ganado y no nos ha llevado a brindar el servicio que el cliente necesita. Que a final de cuentas el cliente no debe de pagar ese tipo de situaciones, pero no estamos ejerciendo una comunicación efectiva. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado con esa parte de agresividad. Y bueno, el tercer punto es justamente el asertivo, el equilibrio, la maestría, es decir, el que yo comunique lo que yo espero de comunicar, pero que también la otra parte comunique lo suyo y exista una retroalimentación. Recuerden, no puede existir comunicación si no hay retroalimentación.
Y en ese sentido, es importante que nosotros como prestadores de servicios, ya sea que hagamos marcadores, que vendamos agua o que demos un servicio, escuchemos a nuestros clientes. Para ser asertivos, ese es el principal consejo que yo les doy. Escuchar lo que el cliente necesita. Más que empezar mi labor de venta como tal, que eso es muy común cuando la gente se pone nerviosa. Hola, mire, mi nombre es tal y le quiero vender, o sea, y hablas, y entonces entras en un monólogo, no escuchas a tu cliente. Ahí qué está pasando, que no hay una comunicación y por lo tanto no estamos siendo asertivos. El ser asertivo es expresar mi idea, dejar un espacio para que la otra persona exprese sus inquietudes y en ese intercambio de comunicación poder entender lo que el cliente necesita. Hasta este punto nos estamos dando cuenta que la asertividad no es simplemente obtener lo que queremos. Estamos hablando de comunicación. Tenemos que comunicar lo que queremos. Hemos hablado de equilibrio. Tenemos que tener un equilibrio entre nuestras emociones, las emociones de la persona a la cual le estamos vendiendo, ofreciendo un servicio, y también el objetivo de qué es lo que nosotros debemos y queremos comunicar. Vamos a continuar. Dice, la asertividad, el equilibrio de los derechos. Justamente lo que acabo de decir. ¿Hasta dónde mi derecho empieza y termina con el derecho de la otra persona? Es un tema de mucho debate. De hecho, bueno, pues las leyes han llevado miles de años y literal miles de años debatiendo en qué derecho es más importante y en función de qué. Pero el principio fundamental es la comunicación. Porque si yo tengo una buena comunicación con las personas que tengo enfrente o con mi interlocutor, es mucho más probable que pueda existir un equilibrio o acuerdos. Recuerden que existe el conflicto. El conflicto no necesariamente el malo, el conflicto es malo. Significa que yo puedo pensar de una manera y otra persona de otra, pero eso es normal. Eso va a suceder siempre. Siempre vamos a tener conflictos en el sentido de que yo voy a querer algo y otra persona va a querer otra cosa, aunque seamos amigos, seamos familiares o trabajemos en equipo, ¿no? Que ahorita que digo trabajemos en equipo, más adelante vamos a hablar precisamente de eso. Grupos, equipo. Grupos versus equipo. Pero bueno, ¿qué nos dice la definición aquí? Dice, es un modelo de relación interpersonal que permite al individuo actuar en base a sus intereses más profundos, defenderse sin ansiedad y ejercer sus derechos personales sin negar los derechos de los demás. Es expresar sus sentimientos de manera honesta y cómoda. Justamente lo que acabo de decir. Ahora, ¿cómo vamos a traducir eso a un emprendimiento? Muchas veces pensaríamos, bueno, a ver, el equilibrio. ¿Por qué pongo yo un negocio? Pues evidentemente porque necesito a lo mejor una remuneración económica, de pronto porque tengo una idea que quiero desarrollar, tengo una inquietud, como lo dice la definición, pero no es nada más eso. Necesito de varias cosas. Primero, definir hacia dónde va mi emprendimiento. ¿Qué tipo de cliente es el que yo quiero o a donde yo quiero llegar? Cumplo con ese objetivo, promuevo mi negocio, mi propio negocio satisface la necesidad que el cliente necesita. Si se fijan, empiezan a entrar varios factores que hemos ahorita más o menos han mencionado algunos, más adelante mencionaremos otros, pero que son cosas que nos hacen que pensemos en que el emprendimiento de pronto no es tan sencillo como pensábamos al inicio. Y es así. Emprender un negocio no es cualquier cosa. Emprender un negocio no es pensar que a los 6 meses ya vamos a tener el dinero, ya vamos a avanzar. No. Emprender un negocio implica mucha constancia, mucho trabajo, mucha asertividad, mucho estira y afloja, muchos fracasos. ¿Y por qué digo fracasos? Porque el fracaso como tal es el primer escalón hacia el éxito. ¿Y por qué el primer escalón? Porque una vez que me caigo, puedo aprender sobre esa caída si soy inteligente y no me vuelve a pasar. Entonces, esto
visto desde el punto de vista de la asertividad, lo que nos lleva es a que cada una de nuestras decisiones sea algo que hayamos pensado. O sea, que no nos gane la operación, que no nos gane la emotividad para poder ser asertivos. Y la emotividad, pues digo, todos somos emocionales. No porque hayamos tenido a lo mejor un buen día de ventas o hayamos cerrado con un cliente, ya todo está perfecto. No, siempre tenemos que tener la cabeza fría para poder ver oportunidades y desarrollarlas. Eso es asertividad. Mantener un equilibrio entre nuestras emociones, lo que hacemos y lo que los demás ven. Después viene en la presentación el modelo de trabajo de la triple dimensión. Y pensarán, bueno, ¿y eso qué es? Ahorita lo vamos a ver. Primero, dimensión cognitiva, el pensamiento. Toda situación surge siempre de la mente. En la mente vienen las ideas, en la mente vienen las inquietudes, en la mente viene el éxito o el fracaso. Todo está en la mente. ¿Por qué? Porque todo surge a raíz de un pensamiento. Se refiere a un sistema de creencias del emisor, es decir, lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que se supone debe de ser. Para ser asertivo, primero hay que desarrollar las ideas de forma racional, no irracional. El individuo debe sustituir pensamientos como debo caerle bien a todos, si no digo esto seré visto como una mala persona, o sea, de esa sumisión de la que hablábamos, ¿no? Más bien, el pensamiento aquí nos debe de llevar al cumplimiento de lo que nosotros vamos a desarrollar como objetivo, como proyecto, como trabajo. Pero recuerden, todo empieza en la mente. Entonces, si yo tengo una mente clara, es mucho más fácil que vaya a hacer ejecuciones claras. Si tengo la mente revuelta y nada más tengo deseos y quiero cosas, entonces no estoy transmitiendo ni claridad, ni seguridad, y sobre todo lo que sí estoy haciendo es transmitir incertidumbre, transmitir nerviosismo, transmitir cosas negativas que no necesariamente el cliente debería de sentir, de saber y sobre todo de recibir. O sea, nosotros como prestadores de servicios estamos para darle al cliente lo mejor y para eso lo trabajamos, para eso hacemos un emprendimiento, por eso nos diferenciamos de otros que aparentemente hacen lo mismo para ofrecerle un valor agregado. Eso es lo que yo les digo, denle a sus clientes un valor agregado. Entonces, la asertividad comienza como un permiso interno. ¿Para qué? Para desarrollar una idea. Después viene la segunda dimensión conductual, que es la acción. Ya tengo claro qué quiero hacer. Bueno, pues ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los recursos? Tengo dinero, tengo un local, voy a pedir prestado, voy a pedir un crédito. Ese es el cómo lo voy a hacer, o sea, la acción. ¿Qué nos dice en la presentación? Dice, es la ejecución externa. Aquí es donde entran los componentes verbales y no verbales, o sea, del pensamiento, lo que digo y lo que hago. Es la capacidad de elegir una respuesta, es no reaccionar impulsivamente. Y este punto es bien importante, porque ¿cuántos de nosotros reaccionamos impulsivamente? De manera general. O sea, ¿cuántos de nosotros, híjole, pasa algo, se nos cierra el coche y agarramos y ya saben qué hacemos con el brazo? Entonces, reaccionamos impulsivo. La asertividad no puede ser impulsiva. La asertividad tiene que tener en sí un pensamiento y un razonamiento, porque si no se convierte justamente en eso, en un impulso, y un impulso no va a ser asertivo, se los garantizo. Dice, es regular, por ejemplo, si estamos hablando el volumen, la fluidez del habla, la latencia de la respuesta, el tiempo para contestar. Es muy importante, y este tip se los doy, cuando vayamos a hacer una venta, ¿cómo vamos a expresar las ideas? Es bien interesante esta parte, a veces se da por sentado, pero en realidad en esos detalles es en donde vemos el éxito. Porque a veces vemos que cuando escuchamos a alguien nos convencen y a veces no, es por su forma de hablar.
cómo nos transmite, cómo se presenta con las personas, cómo ve al cliente, qué le dice. ¿Ustedes creen que todo eso es fortuito? No, todo eso está pensado. O sea, para ser asertivo, yo debo de pensar cómo debo de atender a mis clientes, cómo me debo de presentar, qué información le debo de dar, en qué momento lo debo de escuchar. Y es durante todo ese proceso que yo voy haciendo análisis para empezar a ser asertivo. Es por eso que en la parte donde hablábamos de la comunicación es qué comunico, qué transmito para que el cliente pueda sentirse a gusto y me pueda dejar avanzar en mi proceso. Que en este caso, en la mayoría de los emprendimientos, pues es un proceso de venta, ¿no? Entonces, tiene que convertirse el pensamiento en acción. Y bueno, evidentemente el tercer punto, no menos importante, es la parte emocional, ¿no? Esta se relaciona con la gestión de la ansiedad y la ira. Dos enemigos o aliados muy poderosos de cualquier emprendimiento. La ira, el enojo, no vendo, me contestó mal, el cliente es grosero. ¿Qué hacemos con eso? Eso nos lleva a la ira o a la frustración. Es por eso que la asertividad también tiene que ver con un control, un autocontrol de nuestras emociones, que es lo que nos dice la dimensión 3, la parte emocional. Una cosa es lo que pensamos, otra lo que hacemos y otra lo que sentimos. Las dos primeras pueden ir de la mano, pero en la tercera podemos sabotear todo el proceso. ¿Por qué? Porque nuestras emociones pueden jugar en nuestra propia contra. Debemos de tener un control de nuestras emociones y más si somos prestadores de servicios, porque en el caso de la venta, la emoción se refleja y la podemos transmitir a los clientes. Es como ahorita yo con ustedes les estoy transmitiendo una emoción. ¿Cuál es mi emoción? El poder ayudarles a ustedes a poder conseguir que tengan más clientes, que puedan desarrollar más sus negocios. Y ustedes lo notan. ¿Por qué? Porque mi emoción se está transmitiendo en esta cámara para que ustedes puedan desarrollar esos negocios. Eso es lo mismo que ustedes deben de hacer con sus clientes. ¿Se fijan? Cómo la emoción es un ente poderoso. Sin la emoción no podemos transmitir y evidentemente no seremos asertivos. Entonces, por eso, la tercera dimensión emocional es el sentimiento, lo que vamos a hacer. Ahora, viene una parte importante, la importancia del trabajo en equipo. A ver, lástima que no los tengo aquí enfrente porque yo les pediría, ¿qué es trabajo? Yo les voy a decir la definición más común. En el ámbito profesional, un trabajo es la ejecución de tareas asignadas para alcanzar un objetivo específico, usualmente a cambio de una compensación económica. Usualmente. Bueno, ¿cuántos no trabajamos por el dinero? Esa es una realidad. Entonces, no es tan usualmente. Trabajamos porque queremos tener una remuneración económica. Sí, ya lo sé, no es lo único. También trabajamos porque nos gusta, también trabajamos porque nos apasiona, también trabajamos porque queremos transmitir algo a los demás. Pero principalmente, la parte del trabajo se relaciona a la parte económica. Y aquí es en donde vienen 3 puntos. 1, el alcance es las responsabilidades y límites de la función, es decir, qué es lo que yo tengo que hacer, por qué lo tengo que hacer y para qué lo tengo que hacer. La salida es el resultado tangible o intangible que se espera de la producción. O sea, si yo produzco algo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Tiene que hacer materia prima, transformarla y convertirla en un producto terminado, ¿no? Eso es una salida. El contexto es el entorno, las herramientas, el equipo, la cultura, donde se desarrolla. Si se fijan entonces, el trabajo no nada más es producir dinero, es hacer una actividad, hacer una transformación de materia prima, desarrollar un producto, desarrollar un servicio, generar interés en mi cliente y hacer toda una serie de factores que van a permitir que mediante un resultado final el cliente me dé un pago o una remuneración económica. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una asesoría. Eso ya lo deciden ustedes dependiendo del tipo de emprendimiento que vayan a generar. El trabajo es un proceso de transformación. Da inicio a una información, a un esfuerzo, a un tiempo y sobre todo a recursos.
¿Por qué? Porque se convierte en una acción. Es una metodología que una empresa transmite para generar un criterio de acción, ya sea de habilidades técnicas o de habilidades psicológicas o de habilidades cognitivas, dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Entonces, como ven, el trabajo, en resumidas cuentas, pues es la actividad por la cual nosotros hacemos lo que hacemos, es la acción como tal. Ya tenemos la mente de qué quiero hacer. Bueno, pues el trabajo es la realización de eso que queremos hacer. Y para eso, pues tenemos que ser asertivos, ¿no? Ahora, ¿qué es un grupo? ¿Es lo mismo un grupo que un equipo? Pues definitivamente no, si no pregúntale a la selección mexicana de fútbol, ¿no? O sea, ellos son un grupo que trata de ser un equipo. ¿Por qué? Y qué bueno que pongo este ejemplo. A ver, vamos a poner en términos rápidos de fútbol. ¿Por qué Alemania, Italia, Brasil y Argentina ganan mundiales y México no? Si todos son grupos de personas, todos saben jugar fútbol y todos utilizan las mismas reglas. Pues porque no hacen un equipo. ¿Qué es lo que diferencia a un equipo de un grupo? Primero, la mentalidad y segundo, los intereses. Cuando los intereses no están alineados a un objetivo, entonces son un grupo. ¿Cuáles son las características de un grupo? Pues regularmente existe un líder que es fuerte y focalizado. Hay un jefe que claramente define qué parte debe de hacer cada uno. O sea, hay alguien que te dice qué es lo que debes de hacer. Hay una responsabilidad individual, o sea, todos tenemos responsabilidades, pero la diferencia entre un grupo y un equipo es que yo agarro agua para mi molino y no participo, no colaboro con el interés de los demás. Es decir, yo tengo mi propia agenda individual. Cada persona responde únicamente por su área. Ejemplo, yo ya entregué mi reporte, no sé cuál es el problema porque yo ya cumplí, o sea, yo me lavo las manos porque técnicamente sí, yo ya cumplí con mi labor, entonces no estoy siendo en ese punto específico eficiente o asertivo. El propósito en el mismo es el de la organización, es decir, hay organizaciones en las que sí conviene más tener grupos porque son actividades muy específicas que requieren de personas muy capacitadas para determinadas áreas, pero hay actividades en donde se requiere de un equipo. Entonces yo les pregunto a ustedes, dentro de su propia actividad o trabajo de emprendimiento, ¿es necesario o es mejor tener grupos o equipos? ¿Por qué es mejor tener grupos? Porque de pronto mi actividad no requiere de una correlación entre las personas que trabajan en mi empresa. Es decir, yo nada más le pido a alguien que haga una función, esa persona no tiene por qué tener relación con otra, sin embargo, sí trabajan en función de un objetivo general o común que es el mío, el de emprendimiento. O tengo un negocio en donde sí requiero que la participación de cada uno de los que trabajan conmigo o para mí vayan de la mano con el objetivo que yo pretendo para que entonces desarrollemos y seamos asertivos en función de ese mismo objetivo, ¿no? Entonces, ahora vamos a definir qué es un equipo. Un grupo es lo que cada uno tiene y lo que cada uno va. El equipo es trabajar en función desde la perspectiva de, evidentemente, un trabajo administrativo o no, de no simplemente ser una persona que comparta una oficina, un canal o un espacio físico. Es una unidad funcional estratégica diseñada para procesar información, gestionar recursos, asegurar la comunidad operativa y una organización, es decir, todos vamos a trabajar en función de un objetivo particular. Y si bien cada uno de nosotros tenemos una actividad, es muy importante que nos alineemos al objetivo general para poder conseguir resultados que nos den esa asertividad. Ustedes como emprendedores a lo mejor son una o dos personas, pero eventualmente la idea de nosotros es ayudarles a que ustedes crezcan y evidentemente al crecer van a trabajar con más personas, van a tener que tener esa necesidad de manejar comunicación asertivas. ¿Para qué? No solo para ustedes, para sus trabajadores, para sus clientes, para quien forme parte de su equipo de trabajo. Es por eso que este tema es bien importante. Si se fijan,
vamos yendo de lo general a lo particular. Hay que comunicarme bien, tengo que ser asertivo. El asertivo me implica ser eficiente, escuchar al otro, transmitir lo que yo quiero. Por eso es que todos estos temas que hemos hablado ahorita van a empezar a caer más en decir, bueno, ya estoy entendiendo en por qué el cliente de pronto no me compra porque no estoy transmitiendo lo que debo, ya estoy entendiendo por qué la economía no me da porque no hice un análisis económico o financiero y estoy gastando más de lo que estoy percibiendo. Se fijan, la asertividad empieza desde muchos ámbitos, no nada más en el personal, también en la parte ya laboral, como vimos en la parte de trabajo, de definir las actividades, lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, volviendo a esta parte de la definición de equipo, si ustedes van iniciando un negocio y están pensando en incrementar el personal, es importante que empiecen a estudiar cómo van a hacer y desarrollar ese trabajo en equipo. En la presentación hago una tabla diferenciadora entre lo que es equipo, lo que es grupo. Pongo características, grupo de trabajo y equipo de trabajo. Primero, ¿cuáles son las diferencias principales? En cuestión de meta, un grupo, pues comparte una información técnica simplemente. Un equipo desarrolla esa información y la hace colectiva mediante una sinergia, es decir, todos trabajamos en función de eso. Sinergia. Un grupo, pues es neutral. ¿Por qué? Porque no le importa. A veces es negativa, a veces es positiva. Y en el trabajo en equipo regularmente es positiva. Una responsabilidad. En un grupo es individual. Yo hago lo que yo quiero y hasta ahí termina mi colaboración. En un equipo es individual y mutua. Mi trabajo incide en el trabajo de los demás. O sea, ya estoy pensando no nada más en mí, sino estoy pensando en otras personas. Y las habilidades, pues a veces son aleatorias y variadas en el caso de un grupo y en el caso de un equipo, pues son complementarias. ¿Qué es ser complementario? Que yo trabajo en función de las responsabilidades de otras personas y viceversa. Bueno, vamos a continuar con lo que es la identificación de los conflictos internos y sus causas. Hasta este punto ya tenemos que hay que comunicar, ya tenemos que hay que ser asertivos, ya sabemos que las emociones pueden influir, ya sabemos que tenemos que darle acción, ya sabemos que tenemos que escuchar. Bueno, pero entra el factor más importante para que la asertividad como tal aterrice, es cómo vamos a manejar los conflictos. Porque los conflictos, señores, vienen de todas formas. El conflicto no necesariamente es negativo, a veces es una oportunidad. A veces el conflicto me permite ver en dónde estoy parado para definir con mayor claridad qué es lo que quiero y hacia dónde voy, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esos conflictos? Pero bueno, pues vamos a identificar qué es un conflicto. Un conflicto, en esencia, es una situación en desacuerdo o pugna entre dos o más partes cuyas ideas o intereses o necesidades de valor parecen ser incompatibles. Ojo con la palabra, parecen, no necesariamente. Los componentes claves del conflicto son las partes, la oposición y la interacción. Las partes pueden ser individuos, grupos, organizaciones o incluso estados. Bueno, pues eso de los estados, ¿qué pasa ahorita con Israel, Estados Unidos? Ahí está un conflicto. ¿Qué sucede? Intereses. Y en las empresas también es lo mismo, en los emprendimientos también es lo mismo. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen a su competencia? ¿Saben lo que hace su competencia? ¿Saben cómo producen los productos o servicios? ¿Y por qué es importante saber la competencia? No porque vaya a ser lo mismo que ellos, no, es para saber dónde estamos nosotros parados, a dónde podemos llegar, a dónde podemos aspirar, porque eso en sí mismo ya nos puede generar un conflicto, el saber o el no saber dónde estamos. Y ahí sería un conflicto interno, es decir, bueno, a ver, yo quiero vender, pero veo que otros venden y yo no, entonces entramos en conflicto cuando en realidad lo que necesitaríamos es analizar, pero por eso es importante que debamos de entender qué es el conflicto. El conflicto entonces
es no nada más entre personas, también internamente, es el yo interno, ¿no? Es decir, yo quiero una cosa, pero estoy viendo otra. Ahí hay un conflicto. Entonces, el conflicto se basa en una diferencia de lo que yo quiero a lo que ocurre. Bueno, en el caso de las personas viene la parte de la oposición. Es un choque de intereses, de metas o sentimientos. En el caso de las empresas, pues evidentemente hay muchos conflictos de interés porque pues cada quien quiere vender o llegar al cliente mejor o venderle más o hacer que su marca se posicione más. Entonces aquí empiezan a generarse esos conflictos y bueno, eso nos va a llevar a la interacción, al comportamiento que busca neutralizar, controlar o frustrar a la otra parte. Ojo, frustrar a la otra parte. Hay que tener mucho cuidado con eso porque volviendo ya al tema de la competencia, ya vimos a la competencia, ya vimos lo que hace y a lo mejor esa parte del conflicto nos quiere o nos lleva a bloquear lo que hace el otro. ¿Cuántas veces no hemos visto que tú pones un negocio acá y la competencia te pone el negocio enfrente? Ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto. Tú dices, bueno, yo estoy trabajando, estoy poniendo para que me pongan otro negocio igual. Bueno, pues así sucede. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener muy claro, por eso yo les digo el factor diferenciador. Me pueden poner otro negocio igual, pero ellos no hacen lo mismo que yo. Harán o darán servicios parecidos, pero no lo mismo que yo. Eso pónganselo siempre en su mente. Ustedes dan un servicio o un producto único. ¿Y saben por qué? Porque son diferentes al de al lado, exclusivamente por eso. Entonces, por eso también debemos de aprender a identificar los conflictos para evidentemente negociar y poder darle vuelta. Ahora se preguntarán, bueno, pues, ¿cuáles son las principales causas de los conflictos? La primera, pues, es la mala comunicación, justamente, ¿no? Son instrucciones poco claras, falta de retroalimentación o malentendidos por canales de información, pues del radio pasillo, cosas que no están siendo muy claras. Segundo, la competencia por recursos, porque hablábamos hace un rato, pues yo quiero esto para mí, pero resulta que el de al lado también lo quiere, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Cuando dos departamentos o personas necesitan del mismo presupuesto, tiempo o herramientas para cumplir sus metas, entran en conflicto. Aquí ya estamos hablando de empresas que, bueno, ya tienen departamentos, tal vez ahorita no les pase, tal vez, pero tal vez sí. Porque no todas las personas que están escuchando este podcast están iniciando un negocio. Muchos de ustedes ya tienen ese conflicto. Tengo un recurso, pero ese recurso puede darse al departamento de ventas, al departamento de marketing o al departamento de producción. ¿Qué hago? Entonces ahí en sí mismo hay un conflicto y a eso es a lo que se refiere el conflicto por competencias de recursos. El choque de personalidades. ¿Cuánto nos hemos vivido esa parte de las personalidades? ¿Por qué le caigo yo bien a este y por qué le caigo a mal? O sea, pero pues es que no tenemos que caerle bien a todo el mundo. Son personalidades, pero bueno, se manifiesta como diferencias de estilo de trabajo, valores de personalidades o niveles de compromiso. Ojo con la parte de compromiso. Yo puedo estar muy comprometido con mi negocio, pero mis trabajadores no. Yo puedo tener muy clara la meta, pero mis trabajadores no. ¿Ven por qué es muy importante tener una comunicación asertiva? Si yo quiero llegar a un objetivo, pero mis trabajadores o mis colaboradores no tienen esa misma visión, difícilmente lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Precisamente yo soy el que tengo que tener esa comunicación asertiva para hacer que ellos vean, compartan esa visión y se conviertan en un equipo. ¿Se dan cuenta cómo toda la información ahora sí ya empieza a caer en algo real? Compromiso, trabajo, equipo, asertividad y todo en función de ¿qué? De que lleguemos a donde nosotros nos planteamos llegar. Lleguemos dos, lleguemos tres, lleguemos a una gran empresa. Todo es un trabajo en equipo, todo es una planeación, todo es un manejo de conflicto y todo empieza desde la comunicación asertiva, desde ahí comienza todo. Y bueno, el último punto de las causas o consecuencias es el desequilibrio de la carga del trabajo, ¿no?
Que eso es también muy común, ¿no? La percepción de que uno trabaja más que el otro, de que uno gana más que el otro, de que uno tiene más la atención del jefe que el otro, uno le cerraron el ojito, el otro se va a comer con el otro. O sea, hasta esas cosas causan conflictos, entonces, pero a final de cuentas, pues son eso, percepciones, ¿no? Y bueno, una vez que hemos hablado de todo esto, pues hay que concluir en algo. ¿Y cuál sería la conclusión? Bueno, pues hay que hacer una resolución de conflictos. ¿Y cómo vamos a hacer esa solución de conflictos? Bueno, pues existen 3 puntos principalmente dentro de esa estrategia, ¿no? Que son los planes de acción que uno puede aplicar en un conflicto, pues para empezar primero a identificarlo, a tratarlo y sobre todo a resolverlo. La primera pues es la más evidente, ¿no? La negociación directa entre las partes. Es un proceso donde se intenta llegar a un acuerdo por sí mismo entre las partes que están en desacuerdo, ¿no? Lo cual nos dice que hay intereses que deben de ser compartidos, pero sobre todo entendidos. Un ejemplo, 2 personas pelean por una naranja. La posición de ambos es: quiero la naranja, yo quiero un jugo, yo la quiero para hacer un pastel. Se negocian intereses y se llega a un acuerdo para que sea un ganar-ganar. El acuerdo negociado antes sería hablar, es deber saber qué es lo que quiero y transmitírselo a la otra parte para que podamos llegar a una solución o a una negociación. El punto número 2 es la mediación. O sea, primero es querer negociar, pero bueno, viene la parte ya propia de la acción. Vamos a mediar, es decir, ¿qué puedo yo o no ceder? Es tener una escucha activa dirigida. El mediador reformula lo que uno dice para que el otro escuche sin una carga emocional, es decir, debemos de estar abiertos para solucionar un conflicto. No puedo yo querer solucionar un conflicto si yo estoy cerrado. No puedo yo querer solucionar un conflicto si yo siempre quiero ganar. ¿Por qué? Porque entonces no voy a solucionar nada. Lo único que voy a hacer es aumentar el conflicto. Una frase clave es: si entiendo bien lo que le preocupa a la otra persona, es más probable que su esfuerzo sea valorado. ¿Sí? Entonces, la mediación nos lleva a ponernos en lugar de la otra persona y en ser asertivos nuevamente con la parte de la justicia de lo que yo quiero, de lo que la otra parte quiere y cómo poder hacer que ambas partes podamos tener un satisfactor. Ojo, en esencia suena muy fácil, yo sé que no es tan fácil y a veces en este proceso es donde lleva más tiempo, pero también es en donde tenemos que poner ese granito de arena, o más bien esa actitud, no ese granito de arena, esa actitud de poder querer mejorar las cosas, pues para avanzar, porque si no podemos llevarnos días, meses o no sé, hasta años en solucionar conflictos. Ahí ven el caso de Israel, hablando de los años, ¿no? Bueno, en el caso de que exista un grupo, tiene que haber también un arbitraje, es decir, una persona que no esté relacionada con el conflicto de 2 personas. Esto se entiende muy fácilmente cuando hablamos precisamente del tema de las guerras, ¿no? Hay un país que quiere una cosa, otro país otro, y existe la ONU que actúa como arbitraje en donde trata de mediar una estrategia. En el caso del arbitraje se refiere a un tercero que escucha ambas partes y toma una decisión vinculante que es rápida y suele dejar una parte insatisfecha porque evidentemente no siempre podemos tener la razón en todo, ¿no? Pero es importante también, ojo, en esta parte del manejo de los conflictos, que si yo tengo un conflicto con alguien en mi emprendimiento o a lo mejor con mis trabajadores, busquemos tal vez esa parte del arbitraje, o sea, alguien que no esté inmerso en mi postura, en la postura de la otra persona y que tengamos la apertura de abrirnos a escuchar cuál es su opinión que nos permita llegar a un arreglo y llegar a un acuerdo, porque solamente así pues podemos encontrar una asertividad. Y bueno, para terminar con esta breve plática que espero haya sido de utilidad, vamos nada más a resumir
que para tener una comunicación asertiva tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer, tenemos que ser justos, tenemos que entender lo que vamos a transmitir, tenemos que tener el lenguaje correcto, tenemos que controlar nuestras emociones, tenemos que transmitir la información como nosotros queremos transmitir la información, tenemos que buscar evitar conflictos, tenemos que hacer trabajo en equipo y sobre todo tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos y lo que buscamos. Les agradezco mucho, espero les haya gustado esta información que estoy seguro les será de utilidad y nos vemos próximamente. Recuerden, soy Víctor Alvarado, director de Víctor Medios, pueden buscarme en redes sociales, hago capacitación, hago asesoría de negocios y también creación de contenido publicitario. Hablando de comerciales, los veo pronto y espero que trabajemos juntos. Gracias. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030.